¿Cómo estamos, familia? Bienvenidos. Bendecidos y con unas ganas que hasta contagian, ¿eh? Como cada miércoles es momento de escuchar palabra. Y te voy a pedir algo bien sencillo. Ponte cómodo y abre tu corazón. ¿Sale? Mira, permíteme este tema que vamos a ver el día de hoy. Te quiero contar algo acerca de mí, de mi vida personal, a mi poco tiempo de vida, mis escasos 30 y siempre, me ha tocado vivir muchas cosas, pero me he dado cuenta de algo. Mira, la raíz de mis problemas ha sido mi orgullo. Mi orgullo me ha provocado muchos problemas. Y yo lo he dejado acrecentar con el tiempo y ese orgullo se volvió soberbia. Y ahí sí tengo un problema. La soberbia es algo que, no sé si la conozcan, no, ustedes se ven bien tranquilos. La soberbia es algo que cuando tú lo traes, tú sientes que todo lo puedes y que no necesitas de nada ni de nadie. Dijeron por ahí, ¿te sientes la última Coca-Cola? Igualitas, así. Y a mí te voy a platicar algo acerca de cuando iba yo en la prepa, no tiene mucho. Cuando iba yo en la prepa, en aquel tiempo, yo era un alumno, así, no creas que era yo un alumno aplicadísimo. De hecho, era yo de como los que se sientan allá hasta atrás, así como está el hermanito allá. Nada más iba a echar relajo, iba yo a burlarme, a hacer. Yo creo que si hubiera yo estado en esta época, tendría una de broncas. Bendito sea Dios que me tocó aquellas que no había celular ni redes sociales. Pero yo tenía una armadura. ¿Cuál era mi armadura? Mi armadura era que yo no necesitaba de mucho estudiar para salir bien. Y eso lo ocupaba yo a mi favor. Y mira que me generó muchos problemas, porque yo sí, en mi salón sí había esas personas que son aplicadas, que son responsables, que no faltan, que hacen sus tareas, así como las hermanitas que me hicieron caso ahorita, así eran aquellas compañeras mías. Y cómo se esmeraban para salir bien en el examen. Y yo, mira, llegaba una hora antes, le daba una leída al libro y ahí estaba el 10. ¿Cómo les daba muina? Me acuerdo que siempre le reclamaban al maestro, oye, pero el Lalo ni viene, se sala, no hace la tarea, ¿y cómo es que sale bien? No, quítenle ese 10. Y el maestro les decía, mira, acá está su 10, el examen habla por sí solo. Y recuerdo una en especial, en aquel tiempo cuando hacías el examen para ingresar a la universidad, los resultados los imprimían y los pegaban en el salón de clases. Y yo ese día llegué tarde para variar a la escuela, ¿no? Y yo llego y veo que unos están llorando, otros estaban contentas, las mataditas, las que eran bien inteligentes, unas estaban llorando, otras las estaban consolando. Y yo así de, pues ¿por qué no? Pues no habían pasado. Imagínate la vergüenza, toda la escuela. Y yo la verdad, cuando me tocaba acercarme a mi salón, yo iba hasta consciente, yo decía, no lo pasé. Y yo voy llegando y todo el mundo se me quedaba viendo así, como ahorita ustedes, así de, ¿y este qué hace aquí? ¿O quién lo puso acá? Igual así se me quedaban viendo y yo no sabía si reírme o qué hacer. Cuando veo la lista y el número 4 era yo. Y al igual que ustedes, así de sorprendido estaba. Y las que no habían pasado se me quedaban viendo así de, hijo de... Y yo con una sonrisa así de, lleno de soberbia, lleno de vanidad, de yo no necesité estudiar como ustedes, a mí me bastó unos días y miren, pasé el examen. Y yo pensé que ese mal hábito que tenía de pensar que mi sola inteligencia me bastaba para salir adelante en la escuela, me lo llevé a la universidad. Pero ahí, ¿qué creen? Me fue mal.
La soberbia me elevó hasta el cielo, pero así de donde estaba, caí. Y el golpe fue fuertísimo. Uno de mis mayores fracasos de mi vida fue no haber podido terminar esa carrera. ¿Y cómo es la vida? Había un compañero mío que entró de recorrimiento, de panzazo. Y él, al paso del tiempo, fue el que terminó su carrera. Ese egoísmo, ese orgullo, es como un cáncer que se sabe esconder bien dentro de nosotros. Y mira que se esconde muy bien. Yo conozco gente que viste bien, viste de marca, joyas finas. ¿Y cómo camina esa gente allá afuera en la calle? Los ves infladísimos, ¿a poco no? Y ese auméntale si les ha ido bien en los negocios, si tienen dinero, si son exitosos. No, hombre, es una bomba de tiempo. Pero detrás de todo eso se esconde una persona, mira, llena de miedos y con un montón de problemas. Para que tú puedas ser sanado, te tienes que quitar esa armadura para que pueda trabajar contigo. Si tú no te la quitas, no se va a poder. Porque ¿cómo van a ver tu interior? Algunos tenemos una armadura muy bonita, pero muy pesada. De quien te voy a hablar hoy, esa historia está en la Biblia. Es un personajazo. Te advierto de una vez porque me ha pasado. Si llegas a encontrar alguna coincidencia de este personaje del que vamos a hablar contigo, es mera casualidad. Porque luego me pasa que, mira, vienen bien contentas a la asamblea, entran y están aquí y escuchan el tema, y cuando volteo al final del tema, traen una cara bien enojadas. Luego les pregunto, por curioso, no por chismoso. Le digo, ¿y por qué esa cara? No, es que el tema que acaban de dar parece que me lo aventaron a mí. No sé quién de mi familia se vino a quejar con ustedes, quién les dijo, pero por eso estoy molesta. Y mira, hermanita, hermanito, te lo digo con todo el cariño. Mi respuesta es la siguiente: todo lo que se dice aquí es porque Dios te lo quería decir a ti. Y este personaje del que yo te hablo, lo encuentras en el segundo libro de Reyes, 5, 1 y siguientes. Él traía una armadura muy preciosa, muy buena, una armadura visible. Hoy vamos a hablar de Naamán. ¿Y quién era Naamán? Un general del ejército del rey de Aram. Dice la palabra de Dios que era un hombre valeroso y muy querido por su rey, porque le había dado muchas victorias. Pero Naamán escondía una enfermedad de la piel. Y en una de sus incursiones de ese ejército, tomaron cautiva a una niña de Israel y la pusieron a trabajar con la esposa de Naamán. Y esta niña le dijo a su patrona que si su señor iba a ver al profeta en Israel, él lo libraría de su enfermedad. No sé si escuchaste bien, pero Naamán no era cualquiera. Naamán tenía un gran puesto. Naamán era un general. Ese no decía la palabra porque también decía que era un hombre valeroso y muy estimado por el rey. O sea, Naamán no le tenía miedo a nada. Naamán veía una batalla y él iba. Naamán no le tenía miedo a la suegra. Él iba. ¿Tú conoces a esas personas que les gusta pelear por todo? Por todo. Y no estoy hablando de sus señoras. Esas personas que no les importa si esa persona es más alta, más grande, más fuerte. Ellos van y pelean. Así era Naamán. Naamán, fíjate que muchos nos parecemos a Naamán y no por valerosos.
sino porque vivimos de apariencias. Naamán estaba acostumbrada a que le dieran un trato especial. Naamán, donde iba, pues llamaba la atención, porque decían, no, aquel es el general. Ese Naamán era bien recibido, todo el mundo le daba lo primero. Es más, Naamán no hacía cola para las tortillas, se las daban luego. A ese nivel se manejaba Naamán. Él no le tenía miedo a nada. Pero dice la palabra de Dios que tenía una enfermedad de la piel. Otras versiones dicen que Naamán tenía lepra. ¿Cómo crees que era esa vida de Naamán? Por un lado tenía una armadura hermosa, que eran sus logros, sus batallas, su fuerza. Pero debajo de esa armadura había una batalla que estaba librando. Una batalla que incomoda, una batalla que duele, una batalla que avergüenza. Porque en aquellos tiempos la lepra era bien vista. No. Imagínate cómo vivía él. Por un lado, bien recibido por todos. Pero si la gente se diera cuenta de su enfermedad, ya no iba a ser tan bien visto. ¿Conoces a gente que tenga doble vida? No estoy hablando de amantes, porque suelen pensar muy así. No, te estoy hablando de esa gente que, por ejemplo, tú ves en redes sociales y los ves que tienen dinero, éxito, fama, y hasta tú dices, ay, qué bonita vida de esa persona. Y ese tipo de personas, como son los artistas que los ves con carros del año, casas, lujos, ¿tú qué dices? ¿A ese no le hace falta? Nada. Pero ¿qué pasa cuando te enteras después? Ese tipo de personas toman malas decisiones, caen en adicciones. Ahí está su lepra. Yo te quiero hacer una pregunta hoy y quiero que te la pongas bien en tu cabeza. ¿Cuál es tu armadura? Y también, ¿cuál es tu lepra? ¿Contra qué estás batallando? ¿Qué escondes abajo de esa armadura? ¿Por qué? Porque la gente que lo tiene todo, o que pensamos que lo tiene todo, decimos que no le batalla, pero jamás sabemos qué esconde en el fondo. Jamás sabemos qué hay debajo de esa armadura. Acá Naamán, él era, el hombre más valiente. Ante todos, llevaba una vida, ante el mundo llevaba una vida, ¿a poco no? Reconocida y sus logros. Pero en su casa, en su hogar, llevaba una batalla. ¿Cuántos no hemos sido como Naamán? ¿Cuántos no allá afuera todo el mundo dice, oye, pues si tu marido es bien a todo dar, es bien alegre, es bien tranquilo, y en tu casa llega con una cara de amargado? Pareciera que te están hablando de otra persona, ¿a poco no? Y así era Naamán. Pero dice la palabra que tenían una niña. Era la sirvienta. Fíjate cómo Dios se vale de todo para llegar a la persona que está sufriendo. Esta niña les dijo que si Naamán iba donde estaba el profeta, él lo podía librar de su enfermedad. ¿Cuántas veces ha habido de ese tipo de personas que te han invitado a ti a las cosas de Dios? ¿Cuántas veces ha habido personas que te dicen, ven, vamos, te hace falta? No sé qué cara te vean, pero te ven mal. Y cuando te dicen, oye, mira, esa tristeza, Dios puede quitártela. Ya me imagino tu cara igual que la de Naamán, así de, ¿a poco va a poder? Siempre hacemos a un lado, siempre tenemos esa soberbia, siempre ponemos nuestra armadura, siempre buscamos lo material. ¿Conoces en este mundo a las personas que les gusta lo material? Esas que piensan que van a llegar al cielo y que les va a decir Dios, ¿y cuánto dejaste en el banco? O aquellas que tienen un buen puesto en una empresa, un puesto público, y ya por eso le da por andar regañando como quieren. Ellos piensan que Dios va a ver su armadura, pero Dios ve tu corazón. ¿Tú crees que ante los ojos de Dios le importa tu dinero?
¿Le importa si tienes o no? No, Él ve tu corazón. Por eso Naamán, mira, no podía y tenía que buscar ayuda. Esa armadura que tú tienes visible solamente esconde tu real problema. ¿De qué te serviría el éxito, la fama y los lujos si nada de eso va a poder llenar el vacío que sientes en tu corazón? ¿Quién de los que estamos aquí sentados ha sentido un vacío en su corazón? ¿Se ha sentido triste? Nosotros. Todos. Y a veces nos ha ido bien en la vida, a veces tenemos salud, a veces tenemos una buena situación económica, pero un vacío en el corazón. Así se sentía. ¿Y esto es por qué? Porque tu armadura no te deja caminar. Tu armadura es muy bonita, pero es muy pesada. Así le pasaba a Naamán. Y fíjate, ¿tú crees que él le hizo caso a esa niña? ¿Sí o no? Pues sí le hizo caso a la niña y fue ante el rey y le dijo, oye, esta niña dice que esto y esto. El rey lo escuchó y le dijo, sí, está bien. Ve ante el rey, te voy a mandar una carta para que te la reciba. Y le mandó una carta. Naamán, ¿sabes qué hizo? Agarró a sus sirvientes, agarró oro, agarró plata, agarró ropa y le dijo a sus sirvientes, vamos. Llegó con el rey, le presentó la carta. El rey, cuando lee la carta, dice la palabra que se desgarra las vestiduras. Y dice, ¿este hombre cree que soy Dios? ¿O cómo cree que voy a poder yo sanar? Y el rey se quedó así. Y dice la palabra de Dios que Eliseo lo escuchó que se había desgarrado sus vestiduras y le dijo, ¿por qué las desgarras? Envíalo conmigo y él verá que hay un profeta en Israel. El Naamán era necio. Era orgulloso. Dice la palabra de Dios. ¿A quién le llevó la carta a Naamán? A un rey. El rey recibió la carta y se puso nervioso porque no sabía qué hacer. Fíjate qué tan mal estaban los dos. Uno la llevó con la persona incorrecta y el otro que la recibió no acudió tampoco con la persona correcta. El mensaje era claro. ¿A dónde le dijeron que tenía que ir a buscar? Al profeta. No le dijeron vete a buscar a un rey. Le dijeron vete a buscar a un profeta. ¿Conoces a gente que es necia? A esa gente que le dices, oye, tienes que hacer esto así. ¿Y qué te dice? No, esto se hace así, igualitos. A esa gente que no le gusta. ¿Tú crees que a Naamán le gustaba recibir órdenes? No, si él las daba. Pero ahí le dicen que tenía que ir a ver al profeta. Y él estaba peleándole al rey. Él estaba buscando en el lugar incorrecto y con la persona. Fíjate ese error que cometió Naamán. Muchos lo cometemos. Buscas tu milagro en el lugar incorrecto y con la persona. Los milagros son solamente en las cosas de Dios. Y muchos lo andan buscando por otros lados. Te dicen que declares, que hagas mantras, que hagas un montón de cosas y ahí estás. Pero tu milagro solamente va a estar ¿con quién? Con Dios. ¿Y cómo son las cosas? Tal vez Naamán dijo, porque era soberbio, pues yo me voy a entender con el rey porque ese es el que está a mi nivel. Pero ese no fue el problema. Cuando escuchó que le daba lectura el rey a la carta y no mencionaba al profeta, ¿qué tuvo que haber hecho Naamán? Decir, oye, a mí me dijeron que era un profeta. ¿Lo hizo? No le dio el lugar.
no le dio la prioridad que el profeta tenía que tener. ¿Cuántas veces te has sentido así que te tratan? Sobre todo los que trabajan en una empresa o en atención a clientes. Cuando llegan contigo y te dicen, quiero hablar con el gerente, porque piensa que el gerente le va a solucionar las cosas. ¿Cuántas veces aquellas personas que buscan en el dinero y en el éxito la paz y la tranquilidad que solamente se la da Dios? Así nos pasa, así nos confundimos como Naamán. Andamos buscando en donde no debe, cuando debes de buscar en el lugar correcto. A mí me gusta, ¿sabes quién? ¿La actitud de quién? De Eliseo. Porque Eliseo, tranquilo. Eliseo era el hombre de Dios. La palabra dice que tenía doble unción de espíritu. Eliseo tenía poder. Eliseo era fuerte, tenía fe. Sí. Es más, Eliseo cuando lo escucha, Eliseo no escuchó si estaba enfermo, qué tan enfermo estaba. Nunca preguntó, oye, ¿sí se irá a salvar? No. Eliseo, ¿qué le dijo? Mándalo con... ¿Qué mensaje le estaba diciendo al rey? Tú no eres el de los milagros. El de los milagros es Dios. Mándalo conmigo. Eliseo tenía fe, sabía quién lo respaldaba. Eliseo no tenía miedo. Él sabía que Dios es más grande que cualquier enfermedad. Por eso le dijo, mándalo, no me importa qué problema tiene. Mándalo y va a darse cuenta que en Israel hay un profeta. Y por eso lo mandaron con Eliseo. ¿Y qué crees que hizo Naamán? Agarró su oro, agarró su plata y se fue a ver a Eliseo. Él seguía a Naamán pensando que iba a recibir un trato especial. Eliseo nunca preguntó ¿a quién me van a mandar? Él nada más dijo, mándamelo. El otro llega cargado de todos sus regalos y todo, y llega ahí con Eliseo. ¿Qué crees que hizo Eliseo? ¿Sabes qué hizo? Agarró y le dijo a uno de sus sirvientes, ve y dile que se bañe 7 veces en el Jordán y quedará limpio. Ya me imagino a Naamán, igualito que tú, reclamándole por todo. Dice la palabra de Dios que Naamán dijo, yo pensé que iba a salir él, que iba a invocar el nombre de Dios, que me iba a imponer manos y mi piel iba a quedar sanada. ¿No son mejores los ríos de Damasco? Allá me hubiera yo bañado y quedado limpio. Se enojó el Naamán. Eliseo mandó a su sirviente. Imagínate lo que le dijo que tenía que hacer. Dios suele trabajar en lo sencillo y a veces nosotros queremos que sea lo extraordinario. De entrada, Naamán había cometido el error. Fue con la persona incorrecta y al lugar incorrecto. Ya cuando lo mandaron al lugar correcto y con la persona correcta, seguía actuando de una manera mal. Porque él seguía pensando, Naamán, ¿sabes dónde quería ser curado? En un palacio. Y Dios lo mandó a un río. Fíjate cómo va trabajando ahí la soberbia. A veces tú crees que te mereces todo. Y Dios te dice, ahorita no. Naamán estaba viviendo esa parte. Por eso él decía, ¿qué no hay mejores ríos en mi región? ¿Por qué no me mandó para allá? Es más, yo quería que él me atendiera a mí personalmente. ¿Por qué me manda un sirviente? Fíjate bien la enseñanza. Naamán creía que el río lo iba a sanar. El Jordán no sana. La obediencia, sí. ¿Qué era lo que le hacía falta a Naamán? Obedecer. Así como te obedecen tus hijos, así. Que no te hacen caras cuando los mandas a hacer algo. Así era Naamán como tenía que hacer. No se trataba, porque ya me imagino a Naamán diciendo, ¿y por qué 7 veces? Si con 2 basta. Es como cuando tú le quieres poner condiciones a Dios. Ay, no, te estás tardando un montón con mi milagro.
Ya mándamelo ahorita. ¿Para qué si me lo vas a mandar mañana, mejor ahorita? Lo que me vas a dar mañana, dámelo de una vez. No se trata de la actitud. ¿Se trata de qué? De obedecer. ¿Al soberbio le cuesta obedecer? Bastante. Al soberbio, ¿sabes por qué le cuesta obedecer? Porque no cree que Dios trabaja en lo sencillo. ¿Sabes por qué Dios hace las cosas sencillas? Porque así a nosotros se nos facilita o se nos complica. Se nos facilita, pero ¿sabes cuál es todavía lo peor? Que aún haciendo las cosas sencillas, algunos las regamos. Aunque sean muy sencillas. Y hay gente que te va a decir: ay, tú no pecas porque estás en las cosas de Dios. Tú no pecas porque vas a misa. Tú no pecas porque vas a tu asamblea. Tú no pecas, así que chiste. Ah, pues si es tan sencillo, ¿por qué no lo haces tú? Naamán tenía que entender que en lo sencillo Dios trabaja. Tú también. Tu milagro no está en lo grande que eres, sino en lo pequeño que te haces. Cuando Eliseo le mandó el sirviente a Naamán, le estaba dando un mensaje. Las cosas no son como tú quieres. Aquí las cosas no son como a ti te gustan. Aquí las cosas no son a la hora que tú digas. Aquí las cosas son como Dios manda. Imagínate que Naamán hubiera sido mujer, en las broncas que se hubiera metido Eliseo. Son necias, quieren todo a su manera. Si no les gusta, ¿qué hacen? Lo mismo que Naamán, berrinche y se van. Porque Naamán ya no quería nada. Ahí hizo berrinche y se dio la muela de vuelta. Fíjate la obediencia. Para que Dios pueda trabajar contigo, primero te tiene que desarmar tu orgullo. Para que Dios pueda trabajar contigo, te tiene que decir: quítate esa armadura de soberbia, de vanidad. Muéstrate como eres. Con tus fracasos, con tus derrotas, pero muéstrate. Dios quiere tocar tu piel y sanarte, pero si no lo dejas, ¿cómo lo va a hacer? A veces no lo entendemos y queremos, como Naamán, algo espectacular y que casi bajara a Diosito y te dijera a ti, te abrazara y lo vieras. Yo creo que si lo hace te mueres de un infarto. Pero no, Él ocupa lo sencillo. Y a veces cosas tan sencillas no las hacemos. Es como, por ejemplo, aquellos que ya van con nosotros caminando un poco. Nosotros tenemos que ir a compartir palabra a las casas. Y tenemos un librito y tenemos todo un protocolo. Y les dices: estúdialo, llega temprano, ve bien y ve a la casa y da el tema. Llegan a la casa y agarran el tema y lo ponen ahí y se ponen a hablar de su vida. ¿Están obedeciendo? No. Y mientras no obedezcas, esa armadura no la vas a quitarte de encima. ¿Cuál fue el momento interesante? Cuando se tuvo que desarmar Naamán. ¿Por qué? Porque sus sirvientes fueron y le dijeron: hey, si te hubiera pedido algo extraordinario, lo hubieras hecho. Te está pidiendo algo sencillo. Hazlo. Solamente báñate y quedarás limpio. Di conmigo: Dios trabaja en lo sencillo. Este es el momento donde, mira, Naamán, yo creo que ha de haber respirado. Y te ha pasado a ti y a mí. Sí somos orgullosos, sí somos soberbios, pero es más fuerte el dolor. Es como aquel que no le gustan las inyecciones y se prefiere tomar la medicina y el jarabe y todo, pero ya no le hace. Ya que dice a lo último: me siento re mal, que me inyecten, aunque me duela, aunque tenga miedo.
Pues Naamán tuvo que hacer eso, tuvo que bajarse de su caballo y tuvo que meterse. Fíjate, Naamán bajó como un general, pero subió como un nuevo hombre. ¿Cuántas veces le dijo que se tenía que meter? 7 veces. Naamán quería bañarse en los ríos de Damasco, porque aquellos ríos de su ciudad le olían a victoria, le olían a todo lo que él era. Y Dios le dijo, vete al Jordán, porque ese olía a humildad. Como quien dice, al buen Naamán le hacía falta un baño de humildad, como a muchos de nosotros. Y ahí, cuando estaba Naamán, dice la palabra que bajó de su caballo y se metió 7 veces. ¿Era un proceso, sí o no? Sí. Todo un proceso. Imagínate, Naamán ha de haber dicho, me meto una vez y salgo sucio, 2 veces salgo sucio, 3 veces salgo sucio, 4 veces salgo sucio, 5 veces salgo sucio, 6 veces salgo sucio, 7 veces salgo limpio. A veces tú te quieres rendir a la primera o a la segunda, cuando el proceso es 7. No eran las 7 veces, era que Naamán tenía que ser obediente. La obediencia es la llave que abre esa armadura. Cuando tú eres obediente, entonces Dios trabaja. Dice la palabra de Dios que Naamán, cuando salió la 7ª vez, salió, mira, su piel como de bebé, nuevecita. ¿Dios actuó, sí o no? Sí. ¿Cumplió su palabra, sí o no? Sí. Y lo hizo de la manera correcta. ¿Por qué y hasta cuándo? Porque mira, Naamán ya había ido con la persona correcta al lugar correcto, pero hasta ahí su milagro no se había activado. Su milagro se activó cuando obedeció. A veces tú te preguntas por qué mi milagro no ha llegado, pero es porque quieres hacer las cosas a tú y tienes que ser obediente. Nada más hasta ese momento que fue obediente fue cuando empezó a ver su milagro. Se quitó esa armadura para meterse al río. ¿Se la tuvo que quitar? Claro. Si no, ¿cómo se iba a bañar? Ahora voltea a ver a la que tienes a un lado. Voltea a ver. Dile, ¿cuándo te vas a quitar tu armadura? Porque si no, no va a funcionar. Muchos estamos acá sentados y decimos, ay, a ver si Diosito este miércoles me hace mi milagro. Pues ya se está tardando. Y Diosito está diciendo y te está viendo y, ay, a ver si este miércoles ya se quita su armadura. Porque ya lleva varios sin quitársela. Imagínate, tú estás esperando y Él está esperando que tú reacciones. Pero eres como Naamán. Tú quieres todo a tu manera, a como a ti te gusta. Tú no quieres batallarle. Tú dices, no, ¿para qué 7 veces? ¿O para qué en este río? ¿O para qué en esto? Esas personas que para todo le encuentran el granito en el arroz. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué tengo que orar? ¿Y por qué tienen que alabar tanto tiempo? Con una canción basta. ¿Y para qué hacen las prédicas tan largas? Ya con 15 minutos, si no me duermo. Y cuando no haces todo lo que ellas quieren, ¿qué hacen? Estuvo re fea la prédica. Ya mejor me voy. Igual que Naamán, berrinche y se va. No, quédate. Qué bueno que sus sirvientes le dijeron, siempre a tu alrededor va a haber gente que te va a decir, espérate, no te vayas. Te están pidiendo algo sencillo. Te están pidiendo, ven, siéntate. ¿Están cómodos? Sí. ¿Tienen climita? Hace frío. Ahorita las calentamos. ¿Es sencillo venir? Sí.
Nada más te tienes que esperar y ser obediente. Fíjate bien, Naamán encontró su milagro hasta que fue obediente. Tú vas a encontrar tu milagro hasta que seas obediente. Y en el lugar correcto. Esto sí lo quiero dejar bien claro, En el lugar correcto. ¿Cuáles son los lugares correctos? Eucaristía, Santísimo, Rosario, y en donde se dé palabra, se estudie palabra de Dios. Para que no te me confundas, porque luego por allá afuera andas perdida. Están demandando por otro lugar y allá sí vas. No, en las cosas de Dios. Volvemos con Naamán. Imagínate cómo se sentía ya aliviado. ¿La lepra en aquel tiempo era curable? No. Traía encima un broncononón. Él sabía que se iba a morir. Imagínate, lo sanaron, salió limpio, salió guapo. Él salía agradecido. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo Naamán? Fue a reconocer. Fue con Eliseo y le dijo: no hay otro Dios más que el Dios de Israel. Fíjate lo que tienes que hacer tú cuando ocurre ese milagro en tu vida. Reconocerle a Dios. Naamán se quitó la armadura de la soberbia y salió limpio. Y le reconoce a Dios. Y es más, todavía le dice a Eliseo: mira, te traigo un presente. Traigo oro, traigo plata, traigo ropa. Todo esto es para... Así como te dice tu marido cada quincena, así. Todo esto es para... ¿Qué crees que hizo Eliseo? Me preocupa mucho si Eliseo hubiera sido como tú. Porque tú si le hubieras dicho: a ver, ¿qué traes, Eliseo? Échalo para acá. Échame el oro, échame la plata, échame la ropa. Si no me queda, la vendo. Pero Eliseo era un hombre de Dios. Él no le aceptó. Él le dijo: en el nombre del que Dios al que yo sirvo, no te acepto nada. Y a veces ese tipo de actitudes las tenemos que tener nosotros, los que somos hijos de Dios. Pero imagínate, si una persona así actúa, ¿es criticada, es juzgada? Claro. Y más los que son de las cosas de Dios. A veces tú respondes distinto y te dicen: ¿y por qué devolviste esa cartera que estaba en el autobús si traía dinero? Pues porque no era mía. Ay, qué tonta eres. ¿Y por qué no robas? Y en el trabajo que tú estás, ¿qué se va a dar cuenta tu jefe? Pues porque no. Porque soy una hija de Dios. Y te van a criticar y te van a juzgar. Pero tú tienes que entender que tú eres una hija de Dios. A Él le tienes que quedar bien. Él es el que te está observando, no el mundo. ¿Vas a ser criticado? Sí, pero Eliseo, mira, no le agarró nada. Y Naamán le dijo: oye, pues déjame que me lleve una poca de tierra aquí, lo que carguen 2 mulas. Eliseo le dijo: llévatela, vete en paz. ¿Cómo le dijo? Vete en paz. ¿Sabes por qué Eliseo le dijo vete en paz? Porque le dijo: ya conoces al Dios que hace milagros, ya conoces al Dios poderoso, ya conoces al Dios que restaura. Ahora cada vez que tengas problemas, ya sabes con quién tienes que ir. No le agarró nada. Y ahí va el Naamán. ¿Tú crees que ahí acabó la historia? ¿No faltaba alguien más? Faltaba alguien bien interesante. ¿A quién había mandado Eliseo a atender a Naamán? A un siervo. Y este siervo, dice la palabra de Dios, que se quedó pensando y dijo: como que mi patrón fue muy blandito, como que no le aceptó los regalos. No, yo voy a alcanzar a Naamán y a ver qué le saco. Fíjate bien, muchas personas se guían
por lo material, por la codicia. Y están acostumbradas a que en esta vida nada es, todo tiene que sacar provecho. Y hasta te ven signo de pesos, a como ve el sapo es la pedrada. No, este es de a 100, aquel no, es de 500, se le ve el billete, pero ni un favor gratis. Igual ese siervo agarró y dijo, yo voy a ir a ver a Naamán, a ver qué le saco, porque yo quiero dinero. Y la palabra de Dios dice que sí lo alcanzó. Naamán se extrañó y lo volteó a ver, y todavía le dice, ¿pasa algo? Y él le dice, no, pero fíjate, alguien codicioso es mentiroso de entrada. Agarró y mira, luego le dijo, me mandó mi patrón. Dice que le acaban de llegar 2 muchachos de la montaña y que si les puedes dar plata y una muda de ropa. Claro, el mentiroso, mira, de a volada se avienta unas historias. ¿A poco no? Pero ¿qué es lo que pasa? Es movido por la codicia. Pero fíjate, quiero que vayas analizando bien qué es lo que pasa con esas personas. Porque este siervo no acabó ahí. Naamán le dijo, no, tú me pides una, yo te doy 2, y ten, y llévatelas, y ten esto. Y mandó a sus sirvientes y le dijo, llévensela a la casa del siervo. Y él agarró y mira, todo eso, y lo metió a su casa. Ya sale bien campante. Y llega donde está Eliseo. Y le dice Eliseo, ¿dónde andabas? Imagínate tú así llegando a tu casa y cuando tu señora te dice, ¿dónde andabas? Y te voy a dar un consejo por la misma ofrenda que vas a dar. Cuando una mujer te pregunta algo, es porque ya lo sabe. Nada más quiere ver qué le vas a decir. Y tú te pones bien nervioso, porque sabes que la verdad siempre sale a la... Y una mentira no la vas a poder soportar. Pero este siervo pensó que iba a poder engañar. Y le dice, no, ¿tu siervo no ha hecho? ¿Cómo te decían a ti si yo no he hecho? Ah, pues la misma mentira. Pero Eliseo le dice, yo creo que hasta le debe haber dicho, ¿seguro? Como cuando te quieren dar una oportunidad, no más. ¿Seguro? No, nada. Pero ahí viene lo importante. Le dice Eliseo, estaba mi espíritu cuando ese hombre te dio oro, te dio plata, te dio ropa. Y con todo eso, ahorita tú puedes comprar un terreno, vacas, sirvientes. Pero ojo, la lepra que tiene Naamán, te la quedas tú. Y tu descendencia. Y ese siervo cuando salió de la presencia de Eliseo, ya iba con la lepra. ¿A dónde te lleva la codicia? A la ruina. Imagínate, y no nada más afectó a él, también afectó a su familia. En la vida, tú crees que el éxito se lleva con las cosas materiales, pero la verdad, un gran tesoro en la vida es una vida sin lepra. Y esa vida solamente te la da Dios. Tú tienes que entender esa parte. Hoy en esta historia, Naamán entendió hasta que fue obediente. Y él se quitó esa armadura de la soberbia y la dejó ahí. Y el siervo entendió que ponerse la armadura de la codicia le atrajo lepra a su vida. ¿Tú qué quieres en la tuya? ¿Hacia dónde vas? El siervo estaba cerca del profeta, conocía al profeta. Y aún así fue más grande su codicia. Ahora tú hazte una pequeña pregunta. Esa armadura que traes al día de hoy, ¿hasta dónde te ha llevado? Esa armadura que tú traes, ¿cuánto ha afectado? No nada más a ti, a tu familia. Y a veces ese tipo de personas materialistas que todo quieren
Generar y generar dinero y generar dinero y generar más y más y más y más y más. Y quieren ser reconocidas a donde quiera que llegan por su camionetón, por su cuenta en el banco, por su ropa cara. Pero el vacío en el corazón no lo vas a llenar ni con todo el dinero del mundo. Esa lepra no va a ser curada ni con todo el trabajo del mundo. Esa lepra solamente la va a curar Dios. Pero mira, ponle tu manita derecha a la persona que tienes a un lado y dile con amor: tienes que ser obediente a Dios. Así que hazlo, dile, sin caras. Fíjate, este siervo llevaba una vida tranquila, sí. A veces nos dejamos apantallar. No te dejes guiar por las apariencias. Las apariencias, no todo lo que brilla es oro. Que ni tus logros personales, profesionales, ni tu dinero, ni nada, nuble tu vista. Nada. Fíjate cómo Naamán, después de que vio su milagro, reconoció. ¿Eso qué quiere decir? Que ya su vista no estaba nublada. Ya podía reconocer quién le había dado todo lo que tenía hasta el día de hoy. Porque todo lo que tú tienes y yo tengo es porque Él nos lo ha dado. Y cuando tú se lo reconoces, te das cuenta que todo lo que tienes es para darle gloria a Dios. Por eso Naamán andaba bien perdido, el pobre. Andaba buscando en donde no debía. Así que tú ya sabes, ¿qué quieres para tu vida? ¿Lepra o una vida limpia? Una vida limpia. Esa solamente se nos da obedeciendo a Dios. Y Dios te va a poner cosas sencillitas. No te va a mandar a hacer cosas difíciles. A todo lo que Él te mande a hacer es porque Él va contigo. Y aparte, porque Él te va guiando. No te la compliques. A veces queremos hacer lo extraordinario cuando Él trabaja en lo sencillo. Él se da en lo sencillo. Él no necesita de mucho para actuar. Él actúa. Por eso tú debes de aprender lo que hizo Eliseo. Eliseo tuvo desconfianza. Eliseo confiaba. Él sabía que ¿quién lo respaldaba? Dios. Y por eso le dijo a Naamán: haz esto. Que tu armadura sea rota en el nombre de Jesús. Que tu armadura el día de hoy quede en esa silla y no te la lleves a tu casa. Porque lo que tú necesitas es estar limpio para que puedas probar el poder de Dios en tu vida. Lo que tú necesitas es que esa lepra que traes sea sanada por Dios. Ya no la cubras más. Ya no te avergüences más. A veces esa armadura que cargamos es nuestro pasado. Y a muchos nos cuesta quitárnoslo de encima. Y Dios te dice: para mí no es problema. Solo ve y obedece lo que te digo. Solo ve y haz lo que tengo que hacer. Y así como Naamán, él conoció a Dios, experimentó las cosas de Dios, conoció el milagro de Dios y reconoció que solamente Él le podía dar sanidad, salud y una nueva vida. Si te das cuenta, desde Jesús y cómo los hombres de Dios, cómo Jesús le decía a las personas que Él sanaba: vete en paz. ¿Sabes cuál es el mayor tesoro en nuestra vida? Estar en paz. Esa paz y esa tranquilidad solamente Él nos la puede dar. A veces, muchos, aunque no nos lo digamos, hay días que ni dormimos. Hay días que estás, mira, así viendo el techo de tu cuarto. Dicen que cuentes borreguitos y no funciona.
Pero ¿qué es lo que estás viviendo acá? Una batalla que no te deja estar en paz. Por eso tienes que, mira, tranquila. Y en esta historia, todo el mundo pensaba que Naamán no la iba a hacer, cuando el mayor afectado fue su sirviente. Naamán le pudo haber aceptado esos regalos. Eliseo le pudo haber aceptado esos regalos a Naamán. Sí, pero ¿sabes qué hubiera pasado? Le hubiera quitado la gloria a Dios, ¿verdad? Pero por eso Eliseo le dijo: yo no necesito de nada. Yo no quiero de nada porque con él lo tengo todo. Fíjate el mensaje y la enseñanza. No necesito tu oro, no necesito tu plata, no necesito tu ropa cara. Yo con él lo tengo todo. Hoy, tú acá sentadita, te has dado cuenta de eso. Y él está hablando a tu corazón y te está diciendo: solo tienes que obedecer a él y búscalo. Amén. Amén. Bien, familia, vamos a ponernos de pie.